Sí, buenas. Quería solicitar un préstamo para pagar el Game Pass. Buenas. Actualización de varias cosas acerca de Game Pass, de los cambios en el modelo y por supuesto valoraciones que quiero hacer acerca de esta maravillosa industria y de esta maravillosa compañía. Sigo diciendo que si todavía tenéis intención, interés, lo que sea, en mantener Game Pass durante un tiempo indeterminado o durante varios meses adicionales, os paséis por Eneba, porque ahí podéis encontrar todavía tarjetas digitales muy baratas, mucho más que los precios oficiales, donde por ejemplo ahora te quieren cobrar $30 por un mes, ahí en Eneba podéis conseguir por 35 o 40 3 meses, y la verdad que es bastante más apetecible, todo se ha dicho, además que son tarjetas que no tenéis que utilizar de manera inmediata, podéis utilizarlas de aquí a un año vista cuando se estrene alguna serie de videojuegos que os interese, y lo dicho, las tarjetas en general están muy interesantes todavía, aunque aviso, id comprando ya lo que queráis en Eneba porque son tarjetas limitadas. Una vez se agoten, los vendedores empezarán a conseguir tarjetas nuevas que por supuesto les van a salir más caras. Así que eso luego se va a traducir en un menor ahorro, con lo cual, repito, iros pasando por ahí porque están volando todas y cada una. Pero bueno, en primer lugar vamos a ir con la parte informativa. ¿Cuáles son esos nuevos videojuegos que se han añadido a la suscripción tras esta última subida? Pues bien, por un lado tenemos Game Pass Ultimate, la suscripción más cara de todas. Aquí se han añadido los videojuegos clásicos de Ubisoft. Esto es un catálogo que solamente va a estar disponible aquí. En el resto de niveles pues quizá algún videojuego suelto llegue rebotado, pero se han añadido por ejemplo prácticamente toda la saga Assassin's Creed, no los más modernos por ejemplo, aunque alguno de ellos ya estaba en Game Pass, no se han añadido mediante esto, sino que más bien estamos hablando de los clásicos, por ejemplo, de Assassin's Creed Unity, de los remasterizados y otros títulos anteriores. Por otra parte, también tenemos la saga Far Cry, prácticamente al completa esta sí. También tenemos videojuegos del estilo Monopoly, el 1, The Crew y otra serie de licencias asociadas a Ubisoft. Luego, ¿qué es lo que llega a el Game Pass Premium? Pues en esta suscripción se añaden 44 nuevos videojuegos. En el Ultimate han sido unos 50 aproximadamente. En este 44. Solo que aquí hay un poco de trampa. Y esto la verdad que lo han comunicado de una manera terrible a la comunidad. Porque resulta que esos 44 videojuegos nuevos en realidad son versiones para PC. Me refiero, para consola no se añade prácticamente nada nuevo. ¿Y esto por qué? Pues básicamente porque este Game Pass Premium se está, digamos, solapando dentro del mundo del PC. Anteriormente no estaba ahí, era simplemente una membresía para consola y ahora pues como entra en PC le han metido varios videojuegos, como por ejemplo las versiones de Diablo, juegos un poco de ese estilo, pues tienen ahora la versión de PC también incluida con esa suscripción. Así que quizá si eres usuario de PC te puede interesar, aunque de hecho Game Pass PC es mucho mejor que esta suscripción. Y la verdad que hay una cosa en esta membresía que no se está comentando y que a mí me tiene dando vueltas por el techo, literalmente. Y es el hecho de que lo llamen Game Pass Premium. Como si tuviera alguna clase de cosa especial, como si fuera un contenido premium, como si fuera algo importante, interesante. Y en realidad, ¿sabéis qué? Casi no hay añadidos, no llegan los videojuegos de Electronic Arts, no llegan los títulos de Ubisoft, no llega la porquería esa que me has puesto del Fortnite, no llega básicamente nada, simplemente pues que ahora eso también te vale para el mundo del PC. Lo que sucede es justo lo que acabo de decir, que la suscripción de PC es más interesante que esta, porque ahí sí llegan videojuegos día 1 y sí tienes EA Play. Ahora comentaremos un poco más acerca de ese asunto, pero he de decir que la alternativa que se queda dentro de Game Pass para poder acceder a un catálogo de videojuegos interesantes y demás en el mundo de las videoconsolas es es el Game Pass Premium, porque al fin y al cabo los videojuegos, a excepción de Call of Duty, van a llegar al cabo del año o menos tiempo, o sea que a lo mejor pues el
vamos a decir mismamente, Ninja Gaiden 4, ese título pues no sale de lanzamiento, pero a lo mejor te lo ponen en el mes de marzo, ¿vale? Te lo ponen en la suscripción o te lo ponen en el mes de junio del año que viene. Y dices, pues oye, si no tienes prisa, puede ser interesante y mantienes ahí un catálogo de videojuegos curioso. Ya, pero es que ese tipo de suscripciones son básicamente las que tiene Sony PlayStation y son unas suscripciones que ya sabéis que eso vale la pena para algún mes suelto o si básicamente no tienes otra cosa para pagarte videojuegos. O sea, yo por ejemplo en PlayStation de vez en cuando me hago un mes de PlayStation Plus porque veo algún videojuego de estos independientes que entra, como por ejemplo hace poco me pasé allí el Wii Finder y algún que otro título que van medio regalando, pues que también te acaba valiendo la pena, pero es eso, algún mes suelto, no para estar suscrito ahí de una manera regular, acaba por no valer la pena y sobre todo porque se llama premium, pero es que cuando yo la semana que viene os comento aquí nueva tanda de videojuegos de Game Pass, voy a tener que estar diciendo este juego llega día 1. A Ultimate, no al Premium. Tú eres Premium, tú tienes una suscripción Premium, tú no tienes ese videojuego día 1, este tampoco y este tampoco. Con lo cual al final la parte de la tanda de Game Pass que va a llegar a esos usuarios va a ser mediocre, va a ser raquítica y no porque los videojuegos sean malos, sino porque en comparación va a ser una cosa muy lamentable. No entiendo, repito, lo de Game Pass Premium. Es un sinsentido. Esto básicamente es el PlayStation Plus Extra. Es como un nivel intermedio que te da un catálogo importante, interesante, para que eches unas horas y punto. Y por otro lado tenemos el Game Pass PC, que ha tenido una leve subida, pero que sigue estando a un precio bastante más que asequible. Hablamos de unos $16 y hablamos de unos 15 euros aproximadamente. Bueno, recordad que en Game Pass PC seguís obteniendo los videojuegos de lanzamiento día 1, que también tenéis el EA Play y alguna ventaja asociada añadida. Como quien dice, tenéis muchísimas cosas que disfrutar a partir de ahí. Y la verdad, no termino yo de comprender esa brecha, ese precio tan gigantesco que hay entre el Game Pass de PC y el Game Pass Ultimate dentro del mundo de las videoconsolas. Por suerte, lo del PC está bastante interesante porque sé que muchos de vosotros en la comunidad, sobre todo jugáis dentro del mundo del PC y sobre todo consumís Game Pass de PC. Vosotros esa subida no la vais a notar en prácticamente nada. De hecho, vais a tener infinitamente más beneficios que el usuario de videoconsola. Y ese es el siguiente punto. Microsoft está haciendo un grave desprecio al usuario de videoconsola Xbox, que de por sí ya se compra poco, de por sí el mercado de consolas Xbox está básicamente muerto, a día de hoy nadie se compra una videoconsola Xbox y su máximo atractivo, que posiblemente era el Game Pass, más allá de otras cuestiones, pues ahora se lo estás poniendo mucho más complicado. Los videojuegos día 1 ya no los va a obtener salvo que pague una pasta al mes. Y el resto pues son membresías que se quedan, para mi gusto, un poco cortas. Se quedan como membresías de etapas en las que no quieres gastar demasiado dinero y te metes ahí pues para jugar a lo que buenamente puedas. Ya está. Parece como si Microsoft al usuario del PC lo estuviera aupando y al usuario de consola lo estuviera empujando a irse al mundo del PC o a esa próxima plataforma portátil que va a salir dentro de unos días, sobre la cual pues obviamente Game Pass PC acaba teniendo un punto de inflexión muy grande. Seguramente muchos que se compren esa plataforma vean en Game Pass PC una oportunidad de oro para cambiar su sistema de membresía y suscripción, ya que este le va a salir mucho más barato y al fin y al cabo lo que vas a poder jugar es lo que llega al PC, no lo que llega a videoconsola. Pero bueno, eso, como digo, ya lo veremos en un vídeo más adelantado, pero el empuje que está haciendo Microsoft hacia el mundo del PC va en consonancia precisamente con el desguace que está haciendo en el mundo de las videoconsolas, porque Microsoft parece que en el mundo de las consolas no es que haya echado la bandera blanca, sino que básicamente ha hecho la rendición completa, absoluta, ha empezado la fase de demolición y me da la sensación de que han dicho, pues oye, los que sigan por ahí, que paguen más. Al fin y al cabo son usuarios fieles, han comprado una videoconsola, van a pechugar con ella y por ahí ya yo, por lo menos, entre otros cuantos por supuesto, es una barrera por la que no voy a seguir pasando. En lo personal tengo hasta marzo de 2027 contratado Game Pass Ultimate. Después de esa fecha, para mí se acabó.
en el sentido de que yo, lo que es una suscripción regular, no la voy a seguir teniendo. Game Pass va a llegar hasta ahí y en adelante, pues si veo que algún mes suelto, alejado, en 2028, aparecen una serie de videojuegos que me interesan y que voy a jugar en ese preciso y justo momento, ya me meteré ahí a jugarlo. Ya me suscribiré, pero no al precio oficial. Tarjetita de Neva y eso es lo que hay, básicamente, lo más rebajado posible. Así os lo digo desde ya. Por las dudas, voy a seguir trayendo contenido de Game Pass, eso ni lo dudéis. Obviamente Game Pass es algo que sé que interesa mucho en esta comunidad y sé que mucha gente, al igual que a mí, las suscripciones le gustan mucho. Lo que pasa es que las suscripciones se están empezando a poner un poco difíciles. Mismamente lo hemos visto con PlayStation Plus. Yo traigo la actualidad de PlayStation Plus. De hecho, hoy tendré que estar comentando los nuevos videojuegos que van a agregar, aunque bueno, lo dejaré para el vídeo de mañana, ya que estamos tratando esto. Pero me gusta, a mí las suscripciones siempre me han gustado mucho, yo he vivido la época de los alquileres y todo eso y para mí siempre ha sido pues algo muy interesante el poder acceder a cosas a un precio reducido, a ver una película, a jugar un videojuego sin tener que pagar el precio completo, pues a mí es algo que siempre me ha entrado en la vida, ¿no? Pero por aquí no. Por aquí ya estamos hablando de unos estándares muy peligrosos porque si hoy yo pago esto, mañana me lo van a poner más caro. Porque ya sabéis cómo funcionan estas empresas. Miran a ver hasta dónde pueden cobrar. Y cuando vean que a partir de ahí ya no empiezan a ganar dinero porque la gente se va, ahí ya se paran. Ahí ya se quedan quietecitos, empiezan a poner ofertas, intentan recuperar a la comunidad y luego otra subida de precio. Así es como funcionan todos. Y la cuestión es, ¿por qué Microsoft hace este movimiento? ¿Por qué esta subida tan acelerada? Muchos pues piensan lo típico, sobre todo los que más odian a Xbox. En este caso piensan que se trata de que el servicio no es rentable, de que el servicio no genera suficiente dinero y que por eso lo tienen que subir tanto de precio. Mirad, si eso fuera así, entonces me estáis diciendo que la suscripción de Disney no es rentable, porque subió de precio reiteradas veces. Me estáis diciendo que Netflix no es rentable, porque subió de precio varias veces. Me estáis diciendo que Amazon Prime no es rentable, porque ha subido varias veces, incluso llegó a subir más de un 60%. Y estos son datos, no es opinión. Comparad el precio actual de Amazon Prime con el precio que tenía hasta hace apenas un par de años. Veréis las subidas tan salvajes que han tenido en esa plataforma. ¿Y es que no sean rentables? No, claro que son rentables. Lo que pasa es que estas compañías no quieren simplemente ser rentables. Estas compañías quieren un margen de beneficios mayor. Si hoy, cada mes, estoy ganando 2 millones de pavos, el mes que viene quiero ganar 4 millones de pavos. Y el siguiente necesito ganar 6 u 8 millones a ser posible. Así sucesivamente. ¿Para qué? Para tener contento al accionista. Esto es lo que yo comenté en un vídeo hace ya como 2 años. La crisis en la industria del videojuego nos va a devorar a todos. Las compañías entre ellas están en modo salvaje, todas se están pisando unas a otras y cada una quiere más dinero de lo que generaba anteriormente y lo harán a costa de, ¿sabéis qué? Sí, lo harán a costa de vuestro bolsillo y no van a tener pudor. Aquí ya se han metido corporativos, no fanáticos de los videojuegos como antes. Ayer fue bastante curioso encontrarme un montón de comentarios tanto aquí como en las redes sociales de gente que me decía: oye, para ser una noticia tan mala, te veo demasiado tranquilo comentando la noticia, o sea, no estás pegando voces, no estás haciendo las típicas comparaciones ultra escatológicas que haces muchas veces cuando suben de precio alguna cosa. No es que no me importe, es que lo tengo asumido. Es que aquí en este canal, desde enero de 2024, vengo avisando de que los movimientos de Xbox no van a ir a nuestro favor, ni nos van a beneficiar en absolutamente nada. Os vengo avisando de que los videojuegos de Xbox iban a llegar a otras consolas, y que eso no nos iba a beneficiar a nosotros en nada, en absolutamente nada. Pero me venían a decir que si caballos de Troya, que si yo soy un falso fan de la marca, que si soy un tóxico y otra serie de derivados. Miraros en el espejo, ¿dónde estáis ahora? Sí, haciendo el payaso. Yo tengo el cuerpo ya preparado para estas cosas porque he ido aceptando la verdad desde el minuto 1.
Cuando hay cambios, lo digo. Cuando me dicen yes is exclusive, yo os transmito aquí que yes is exclusive. Si ahora me llega una información que dice lo contrario, pues te diré lo contrario, si la información es fiable, por supuesto. En eso consiste este canal. Es un canal donde se habla de actualidad del videojuego, te guste o no te guste lo que te tenga que contar. Eso punto número 1. Pero aquí yo tengo claro que mucha gente está única y exclusivamente por guerra de plásticos. Y hombre, la guerra de consolas a mí en lo personal me parece divertida. O sea, te encuentras a cada engendro, a cada ser, que a veces es hasta gracioso leer sus argumentarios, ¿no? Parece que estás hablando con niños de 5 años intentando comentarte algo acerca de física nuclear. O sea, el nivel es muy similar a lo que te pueden otorgar ellos, pero se queda en eso, en una broma, en una gracia en un momento dado y apárcalo ahí. Señores, hoy en día a la comunidad la han entorpecido tanto, la han engañado tanto, la han manipulado tanto ciertos creadores de contenido que dicen que lo importante y de lo que hay que hablar es precisamente de la vida privada de la actriz de Ghost of Yotei. Eso es de lo que te dicen que hay que hablar hoy en día en la comunidad de videojuegos, que eso es lo importante, sí, que eso está haciendo mucho daño a los videojuegos. Toma subida de precio en las consolas. No, pero habla de ella. Es que ella es una radical que está en un grupo de extrema izquierda, no sé qué, no sé cuánto. Toma subida de precio de Game Pass. Te están haciendo mirar para otro lado. Te están haciendo mirar para otro sitio, menos para lo que realmente te está fastidiando. El bolsillo te lo están fastidiando, tu hobby te lo están fastidiando, y no lo está haciendo esa actriz, de la cual seguramente si no la buscas en Google ni sabrías su nombre. Te lo están fastidiando tus empresas millonarias favoritas, esas a las que has defendido a capa y espada cuando no eran defendibles. En este canal se han defendido determinadas prácticas y movimientos de industria, principalmente cuando estaban justificados. Alguna subida de precio puede decir, está justificada porque me has mejorado el servicio. Esto que se ha hecho hoy no es justificable. Los movimientos de los últimos 2 años no son justificables. Pero si lo dices en voz alta, es que eres un pipero. Pues nada. ¡Apagar! 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 Es lo que toca. Apagar y a defender a tu empresa multimillonaria favorita y sigue pensando en la vida privada de una actriz que ni conoces. Mis 10. Qué asco de comunidad se ha quedado, pero bueno, es lo que hay. Caja de comentarios y mañana más información. Un saludo.